Hola, buenos días. Esta es una de las preguntas que más me habéis hecho y es lógico que sea así porque esto es una cosa muy importante y hay que tener muy claro. Y de hecho creo que es una de las cosas que más frenan a mucha gente a la hora de invertir en bolsa porque creen que aunque ellos hagan las cosas bien e inviertan en empresas buenas, si de repente quiebra su broker, se pueden quedar sin nada. Por eso hago este vídeo, porque es importante que todo el mundo tenga claro este tema e invierta en bolsa con tranquilidad y con seguridad. No pasa nada porque quiere el broker en el que tenemos depositadas las acciones. De hecho, no es una situación hipotética, sino que ya ha pasado en España que han quebrado varios brokers pequeños y también ha pasado en otros países del mundo y no ha pasado nada. Cuando ha quebrado uno de estos brokers pequeños no se entera prácticamente nadie más que los clientes porque el proceso es muy sencillo y transparente. Lo que sucede en estos casos es que se liquidan los activos del broker. Es decir, el broker tiene más gastos que ingresos, debe dinero por el alquiler de sus oficinas, debe algunos sueldos a los empleados, etcétera, y no puede seguir funcionando. Entonces se vende todo lo que tenga el broker y que se pueda vender, que suelen ser muy pocas cosas, porque los brokers no tienen fábricas, ni terrenos, ni cosas de este tipo. Y muchas veces hasta sus oficinas son alquiladas. Una de esas pocas cosas que se puede vender es la cartera de clientes, que la compra un broker mayor. Esto quiere decir que un broker más grande paga algo de dinero al broker quebrado para que le traspase todas las cuentas de sus clientes, y todas las cuentas de los clientes del broker quebrado con todas sus secciones pasan al broker más grande. Este proceso es totalmente gratis para los clientes del broker que ha quebrado. El mayor perjuicio que hay en estos casos es que durante unos días, los que dura el traspaso de las acciones de un broker a otro, no se pueden ni comprar ni vender acciones, pero estos son muy pocos días y para un inversor de medio y largo plazo no tiene ninguna importancia. Lo importante es que las acciones de todos los clientes están seguras durante ese proceso y que no hay que tener miedo porque todas las acciones pasan al broker nuevo y no se pierde nada. El problema puede producirse si el broker ha prestado las acciones de sus clientes, pero la gran mayoría de los brokers no prestan las acciones de sus clientes. Si queréis, quedaos tranquilos, preguntadle a vuestro broker que si está prestando vuestras acciones para que os confirme que no lo hace. Y si lo hace, pues yo cambiaría de broker. Los brokers que prestan las acciones de sus clientes suelen ser brokers pequeños y desconocidos, con la sede del broker en países que son pequeños y que no tienen seguridad jurídica, y que cobran unas comisiones muy bajas o que no cobran comisiones, porque el dinero lo ganan prestando las acciones de sus clientes. ¿Y qué pasaría si crease un banco o un broker grande? Pues pasaría lo mismo, que los clientes de ese broker ese banco pasarían a otro broker o a otro banco y mantendrían todas sus acciones en un broker nuevo con una cuenta nueva, pero sin ningún problema, con total tranquilidad. Hubo un caso en el que sí se produjeron algunos problemas, que fue la quiebra del Banco de Madrid. Y al final se resolvió bien porque el problema surgió porque una de las personas que llevó este proceso pues interpretó mal una cosa y tomó una decisión que era evidente que estaba equivocada. Este caso de Interdin, que era el broker relacionado con el Banco de Madrid, fue uno de los pocos que llegó al FOGAIN, el Fondo de Garantía de las Inversiones. En la mayoría de las quiebras de brokers pequeños que os he comentado, ni siquiera llega a intervenir el FOGAIN, porque lo compra otro más grande y el FOGAIN no es necesario que intervenga. Así que podéis estar tranquilos, porque en el improbable caso de que vuestro broker llegue a quebrar, lo único que pasará es que vuestras acciones se traspasarán a otro broker y seguiréis teniendo las mismas acciones, solo que en otra cuenta en un broker distinto. Si me ayudáis compartiendo este vídeo, dándole al me gusta y todo lo demás, os lo agradezco mucho y yo me despido ya hasta el próximo vídeo y nos seguimos viendo en el foro de invertirenbolsa.info, en Instagram y en Facebook.